Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre las leyes de Newton. Somos el grupo B, los cuales estamos integrados por Dio Mare Pérez, Linda Luz Reategui Salcedo, Julio César Orostito, Brian Iván Rodríguez Chipana y mi persona, Jean Paul Axel Rojas González. Les voy a dar una breve reseña histórica sobre Isaac Newton. Él nació el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra. Es el más grande de los astrónomos ingleses. Se destacó también como un gran físico y matemático. Fue en realidad un genio al cual debemos el descubrimiento de la ley gravitacional universal, que es una de las primeras piedras angulares de la ciencia moderna. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. Te explica sobre por qué una piedra tirada en el piso permanece quieta a menos de que alguien la mueva. La segunda ley es la fundamental de la dinámica, que sirve para entender por qué una bicicleta y un automóvil, la bicicleta necesita menos fuerza para moverse. Y la tercera ley es la ley de la acción y la reacción, que te muestra por qué al lanzar una pelota contra la pared, esta rebota. Bueno, continuando con el video, tenemos la primera ley de Newton o ley de inercia, que nos dice: todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. ¿Qué nos quiere decir? Que si un cuerpo está en reposo o en movimiento y sobre ella actúa una fuerza exterior a ella, esta cambiará de estado, ¿no? Entonces, para comprender más este video, iremos a unos ejemplos. Bueno, continuando con los ejemplos, tenemos el de reposo. Para ello necesitaremos un vaso, una moneda y un papel. Bueno, primero, para experimentar, tendremos que poner el vaso en medio, el papel encima, poner la moneda encima de ella y de un tirón jalar el papel, ¿no? De esta manera. Bueno, ¿qué nos explica este ejemplo? Nos dice que un cuerpo en reposo, al ser afectado por una fuerza externa, el cual sería en este caso el papel, esta cambiaría de un estado, ¿no? Del cual el estado A sería encima del vaso y el estado B dentro del vaso. Y bueno, eso explicaría la ley de inercia en reposo. Bueno, continuando con el ejemplo número 2, tenemos un coche de juguete y un vaso. El vaso ponemos a un costado y el coche de juguete también a un costado. Y aplicaremos una fuerza de empuje en el coche, ¿no? De esta manera. Bueno, ¿qué nos explica este ejemplo? Y la primera ley de Newton, ¿no? Nos dice que si un cuerpo está en movimiento y una fuerza externa a ella se aplica sobre el objeto, esta cambiará su estado, ¿no? Como podemos ver, el coche tenía un movimiento uniforme, el cual impactó en el vaso y esta cambió de estado, lo cual fue el retroceso de este mismo, ¿no? Entonces podemos afirmar que esta ley es válida y se aplica en todo momento. La segunda ley de Newton manifiesta que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Esto significa que mientras más fuerza, más aceleración, e inversamente proporcional a su masa. Mientras más masa, menos aceleración. Para el primer experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: un recipiente, fósforos, vela y una solución. En este experimento podemos observar cómo al encender la vela, además de la combustión, el aire aumenta su temperatura.
Esto hace que la presión del gas dentro de la botella aumente y parte de ese gas sale por la parte inferior de la botella en forma de burbujas, hasta que la presión del aire caliente iguale la presión del exterior. Cuando la vela se apaga por falta de oxígeno, el aire dentro de la botella se empieza a enfriar y así la presión del gas disminuye. Como ahora la presión del exterior es mayor que la del interior, el aire del interior empuja la solución debido a la diferencia de presiones. Para el siguiente experimento necesitaremos un sorbete, un globo, un auto de juguete y un borrador. Primero tenemos que meter el sorbete dentro del globo y asegurarlo con cinta en la parte externa. Proseguimos pegando el sorbete con el globo encima del auto de juguete con ayuda de más cinta. Ahora inflamos el globo con ayuda del sorbete y veremos que mayor fuerza, mayor aceleración. Luego, al auto de juguete le añadiremos un poco de masa, en este caso el borrador. Entonces podemos observar que mayor masa, menor aceleración. A continuación vamos a hablar sobre la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton o principio de acción y reacción establece que cuando dos cuerpos interaccionan aparecen dos fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. La tercera ley de Newton también nos dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este cuerpo B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A de igual módulo y dirección, aunque ésta tiene un sentido contrario. Como podemos ver en el ejemplo de arriba, el aire empuja el globo y el globo empuja el aire. La primera de las fuerzas recibe el nombre de fuerza de acción y la segunda fuerza de reacción. Como podemos ver en el ejemplo, donde hay dos personas tirando una cuerda, uno tiene una fuerza de reacción y el otro de acción. Y también de esta fórmula que deduce las dos fuerzas. A continuación vamos a ver más sobre los ejemplos aplicativos, que es un globo desplazándose y un simulador de un cohete aéreo. Para el globo desplazándose necesitaremos un globo, una cuerda de hilo de pescar o un cable de cobre, una cañita y cinta. Y para el cohete casero vamos a necesitar bicarbonato de sodio, vinagre de cualquier tipo y un envase que tenga un buen cerrado para que pueda accionar bien el experimento. Isaac Newton es uno de los padres de la ciencia moderna y gracias a él se ha podido explicar algunos misterios de la naturaleza y otros muchos más desconocidos hasta las aplicaciones de sus leyes junto a otras. Los descubrimientos de este científico han explicado la existencia de la gravedad, la de los movimientos de los planetas y como también ocurre en la vida cotidiana, entre otros. A modo de resumen, la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, nos dice que todo cuerpo en estado de reposo o si está en movimiento, este es rectilíneo y uniforme. La variación de este estado se debe a otras fuerzas ejercidas sobre él. La segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza, nos dice que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz que se ejerce. La tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, nos dice que toda acción implica una reacción, igual y contraria a... Como un ejemplo de ello puede ser la fuerza de un coche al desplazarse y a la fuerza del aire para frenarlo. Estas leyes son la base de la mecánica y han ayudado a entender el movimiento planetario. Al combinarse con la ley de gravitación universal, además se puede decir que las leyes de Newton también han sido
determinantes para entender y explicar cómo funcionan las máquinas.